El silencio que siguió al grito fue lo peor. No fue un silencio vacío, sino uno lleno de significado, denso y pesado, que pareció absorber todo el oxígeno de la sala. Se adhirió a los muebles, se pegó a las paredes y se asentó en el fondo de mis pulmones, haciéndome sentir que me ahogaba. El sol de la tarde, que normalmente amaba, se filtraba por la gran ventana del salón, dibujando un rectángulo de luz dorada en el suelo de madera que yo misma había pulido hasta sacarle brillo. Pero en ese momento no era una luz cálida, era un foco, un proyector de escenario que me iluminaba en mi humillación, exponiendo cada una de mis vulnerabilidades. Cada partícula de polvo que danzaba perezosamente en ese rayo de luz parecía haberse detenido, suspendida en el tiempo, como 1.000.000 de pequeños testigos del instante preciso en que mi corazón, o lo que quedaba de él, se hacía añicos. Esta casa apesta a fracaso, igual que tú. La voz de mi hermana Renata todavía vibraba en el aire, afilada y cruel como un fragmento de vidrio roto. Estaba de pie junto al sofá de lino gris que yo había pasado semanas eligiendo, sosteniendo a su hijo de 1 año, mi sobrino Leo, no con la ternura de una madre, sino como si fuera un escudo humano, un accesorio para su acto de martirio. Su rostro, el mismo rostro que mis padres siempre habían descrito como angelical, estaba contraído en una mueca de puro y sin adulterar desprecio. Sus labios, pintados de un rojo agresivo, parecían sonreír ligeramente, disfrutando del golpe que acababa de asestar. Mis ojos, buscando desesperadamente un ancla, un refugio, se desviaron hacia mis padres. Mi madre, Amparo, estaba de pie junto a la chimenea de imitación que Renata había insistido en instalar. Se retorcía las manos, un gesto nervioso que la delataba, con la vista clavada en un punto inexistente en la alfombra persa de imitación que también había elegido Renata. No dijo nada, no me defendió. Su silencio era un grito de consentimiento. Mi padre, Fermín, estaba inmóvil junto a la estantería que yo había llenado con mis libros. Tenía los hombros ligeramente encorvados, la barbilla metida en el pecho, como si el simple hecho de presenciar la confrontación fuera una carga demasiado pesada. Su silencio era un grito de cobardía. En ese momento no eran mis padres, eran sus aliados, los jurados silenciosos que acababan de emitir un veredicto de culpabilidad en mi contra. Un frío glacial, que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación, nació en la boca de mi estómago y se extendió como una red de hielo por mis venas, congelando cada célula de mi cuerpo. Esta casa, mi casa, el santuario que había construido con el sudor de mis noches en vela, de mis fines de semana sacrificados, de miles de líneas de código que se desdibujaban ante mis ojos a las 3 de la mañana. El único lugar en el mundo donde me sentía segura, donde las paredes no juzgaban, donde cada objeto contaba la historia de mi esfuerzo y mi independencia. Este lugar, mi mayor logro, según mi hermana, apestaba a fracaso. Y por extensión, yo apestaba a fracaso, la hija que nunca fue lo suficientemente guapa ni lo suficientemente sociable, la hermana que siempre fue la sombra, la pieza funcional pero sin brillo, la mujer que había conquistado su independencia económica solo para descubrir que la moneda de cambio en su familia seguía siendo la aprobación. Y esa era una divisa que yo nunca tendría. No dije nada. ¿Qué podía decir que no hubiera dicho ya 1.000.000 de veces en la silenciosa sala de tribunal de mi mente? En lugar de hablar, me obligué a anclarme en los detalles
para no desmoronarme. La pequeña mancha de puré de plátano en la mejilla sonrosada de Leo. El patrón floral del vestido de mi madre, un vestido que irónicamente yo le había regalado. El leve temblor en la mano de mi padre al ajustarse las gafas. Y entonces sentí el peso reconfortante de mi teléfono en el bolsillo de mi chaqueta. Recordé el pequeño punto rojo parpadeando discretamente en la parte superior de la pantalla. Estaba grabando el sonido del silencio, el eco del insulto, la prueba tangible de que mi dolor no era una hipérbole, de que no estaba loca, de que no estaba siendo demasiado sensible, su frase favorita. Ese pequeño punto rojo era una promesa, la promesa de que este silencio, esta vez, no sería el punto final, sería el punto de inflexión. Hace 5 años, esta misma sala no olía a fracaso, olía a pintura fresca, a la promesa de la madera nueva y a esa embriagadora fragancia de la libertad recién estrenada. Tenía 29 años y el manojo de llaves en mi mano se sentía más pesado y valioso que cualquier trofeo. Recuerdo la primera noche que pasé aquí. Pedí una pizza, me senté en el suelo porque aún no tenía muebles y comí directamente de la caja, con una botella de vino barato como única compañía. El eco de mi risa rebotaba en las paredes vacías. Cada rincón era un lienzo en blanco, una oportunidad para construir una vida a mi medida, lejos de la atmósfera sofocante de la casa de mis padres, donde el aire siempre estaba cargado con las expectativas no cumplidas, y la brillante presencia de mi hermana Renata. Esa primera semana fue idílica. Monté mi oficina en la habitación más luminosa, organicé mis libros de programación y diseño en las estanterías, y por primera vez sentí que tenía un lugar en el mundo que era innegablemente mío. Nadie podía cambiar las cosas de sitio, nadie podía criticar mis horarios, nadie podía hacerme sentir como una invitada en mi propia vida. Entonces, un sábado por la mañana, sonó el timbre. El sonido, agudo e inesperado, rompió la burbuja de paz que había creado. Cuando abrí la puerta, la visión que me encontré me heló la sonrisa. Eran Renata y su esposo, Lisandro. Se veían como los supervivientes de un naufragio. La arrogancia habitual de mi hermana había sido reemplazada por una capa de desesperación tan palpable que casi podía olerla. Sus ojos, normalmente brillantes y desafiantes, estaban rojos e hinchados. Lisandro, siempre tan erguido y seguro de sí mismo, parecía una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos, con la mirada perdida en el felpudo. Ariadna, susurró Renata, y su voz, normalmente un instrumento de mando, sonó frágil y rota. Necesitamos ayuda. Lo hemos perdido todo. Me invitaron a pasar y en mi sofá recién entregado me contaron la sórdida historia. La prestigiosa empresa constructora de la familia de Lisandro, la base de su estilo de vida de lujo y su aire de superioridad, se había derrumbado. No fue una sorpresa del mercado. Fue el resultado predecible de años de mala gestión, deudas ocultas y la incompetencia de Lisandro. La bancarrota había sido fulminante. El apartamento en el barrio más caro de la ciudad, los coches alemanes, las cenas en restaurantes de moda, todo se había evaporado. Y entonces Renata jugó su carta de triunfo. Con un gesto dramático, se puso una mano temblorosa sobre su vientre, apenas abultado bajo un vestido de diseñador ahora arrugado. «Y estoy embarazada», dijo, las lágrimas finalmente rodando por sus mejillas. Mi cerebro, mi instinto de supervivencia forjado a lo largo de los años, gritaba «no». Gritaba que era una trampa, que su crisis no era mi responsabilidad. Pero mi corazón, ese músculo estúpido y traicionero,
sintió una punzada de lástima. Justo en ese momento, como si estuviera perfectamente orquestado, sonó mi teléfono. Era mi madre, Amparo. Su voz era un torrente de pánico y reproche. «Hija, ¿ya te lo dijo Renata? Pobre niña, en la calle y embarazada. Tienes tanto espacio en esa casa nueva. Es tu deber como hermana. La familia es lo primero». Colgué y a los pocos minutos llamó mi padre, Fermín. Su enfoque fue más sutil, pero igual de letal. «Sabemos que harás lo correcto, Ariadna. Siempre has sido la más fuerte, la más responsable. Tu hermana te necesita. Fuerte, responsable». Las palabras que usaban para justificar el ponerme cargas que no me correspondían, me sentía acorralada, una presa rodeada por una jauría de chantajistas emocionales. La lógica luchaba contra una vida entera de condicionamiento, contra ese anhelo infantil y patético de ser, por una vez, la heroína de mi familia, la que soluciona las cosas. «Está bien», dije finalmente, y las palabras sabían a ceniza en mi boca. «Pueden quedarse, solo por unos meses, hasta que se recuperen». Renata se arrojó a mis brazos, sollozando un gracias que sonó tan hueco como sus promesas. Mientras la abrazaba, notando cómo su cuerpo se relajaba al instante, como si la tensión de la actuación hubiera terminado, tuve la clara y aterradora sensación de que no estaba simplemente abriendo mi casa, estaba abriendo las puertas a un caballo de Troya, y dentro de él venían años de resentimiento, envidia y caos. Y supe, en el fondo de mi alma, que los meses se convertirían en una larga, larga condena. Para entender cómo unos meses se convirtieron en 5 años de servidumbre en mi propia casa, hay que visitar mi museo personal del dolor. No es un lugar con grandes tragedias expuestas, sino una colección de pequeños cortes, de humillaciones sutiles que, acumuladas, desangran el alma. La pieza central de la exposición es un vestido de fiesta, o más bien la ausencia de uno. Yo tenía 15 años, Renata 17. La hija de un socio importante de mi padre celebraba su fiesta de quinceañera y era el evento social del año para nuestro círculo. Mi madre, Amparo, se embarcó en una cruzada personal para que Renata fuera la más espectacular. Durante semanas la vi arrastrar a mi hermana de una boutique de lujo a otra. Escuchaba sus debates sobre sedas, tules y cristales de Swarovski. Finalmente encontraron el vestido, una creación azul pálido, etérea y absurdamente cara, que hacía que Renata pareciera una princesa de un reino lejano. Yo observaba desde la distancia, asumiendo ingenuamente que mi turno llegaría. 2 días antes de la fiesta, con el vestido de Renata colgado majestuosamente en su armario, le pregunté a mi madre: «Mamá, ¿y mi vestido?». Ella me miró con genuina sorpresa, como si acabara de recordar mi existencia. Frunció el ceño, fue a su propio armario y después de hurgar un poco, sacó un vestido suyo de color beige. Era de un tejido pesado, con un corte anticuado y por supuesto me quedaba grande. «Ponte esto», dijo, evitando mi mirada. «No te preocupes, lo ajustaremos un poco». Ante mi cara de decepción, suspiró con impaciencia. «Ariadna, por favor, sé práctica. Tú eres la inteligente. Tu futuro está asegurado. Renata es la guapa. Ella tiene que brillar, tiene que causar una buena impresión. Su futuro depende de estas cosas». Esa noche, en la fiesta, me sentí como una sombra beige pegada a un diamante azul. Mientras los chicos se agolpaban para bailar con Renata, yo me dediqué a sostener su bolso. Esa noche
aprendí una lección fundamental sobre mi familia. Los recursos, la atención y el amor no se distribuían equitativamente, se asignaban estratégicamente según los roles que nos habían impuesto. Ella era la joya que había que pulir y exhibir. Yo era el estuche funcional y discreto que la contenía. Otra pieza destacada es una carta de aceptación universitaria. Renata, con sus notas mediocres, apenas consiguió entrar en una carísima universidad privada de marketing. Era una institución más conocida por sus fiestas que por su nivel académico, pero tenía el prestigio del nombre y el precio. Mis padres no dudaron. Reunieron todos sus ahorros y pidieron un préstamo para pagar la matrícula. Lo llamaron una inversión en el futuro de Renata. Yo, mientras tanto, me había encerrado en mi habitación durante mi último año de instituto. Rechacé fiestas, salidas y cualquier distracción. Mi único objetivo era la excelencia. El resultado fue una beca completa para estudiar ingeniería de software en la mejor universidad pública del país, una de las más prestigiosas de Latinoamérica. Cuando llegué a casa con la carta, temblando de orgullo y emoción, y se la mostré a mi padre, él la leyó con atención, asintió lentamente y, con una palmadita en mi hombro, dijo: «Qué bueno, hija, nos has ahorrado un montón de dinero». No hubo una cena de celebración. No hubo llamadas a los familiares para presumir. Mi logro no se midió en orgullo, sino en pesos ahorrados. Mi triunfo no era una victoria, era la ausencia de una carga. La última pieza es un extracto bancario digital. Muestra una transferencia de una suma considerable de mi cuenta a la de Renata. Fue hace unos 7 años. Me llamó una noche, llorando desconsoladamente. Había acumulado una deuda tonta en una tarjeta de crédito y la estaban amenazando. «Te lo juro, Ari, te lo devuelvo en cuanto cobre mi primer sueldo de verdad», sollozó. Sabía que mentía. Sabía que la deuda tonta eran bolsos, zapatos y cenas en restaurantes caros. Pero su desesperación, real o fingida, activó el resorte de la hermana responsable. Le transferí el dinero, la totalidad de mis ahorros de ese año. Nunca me lo devolvió. Nunca volvió a mencionarlo. No fue un préstamo, fue una tarifa. La cuota que pagaba periódicamente para mantener la frágil ilusión de que teníamos una relación fraternal. Y fue esa misma dinámica, ese mismo patrón de sacrificio y olvido, lo que me hizo aguantar 5 largos años de su presencia en mi casa. La promesa de unos meses se estiró como un chicle, perdiendo su forma y su significado con cada día que pasaba. El primer año nació mi sobrino Leo, y su llegada se convirtió en la excusa perfecta para posponer cualquier conversación sobre su partida. Con un recién nacido, Ariadna, es imposible, decía mi madre cada vez que yo insinuaba el tema. Al llegar al 5º aniversario de su estancia temporal, la presencia de Renata, Lisandro y Leo en mi casa era tan permanente como las vigas del techo, y su gratitud inicial se había podrido, transformándose en un hedor agrio de derecho adquirido. La invasión fue metódica, una conquista silenciosa de mi espacio, mi tiempo y mi autoridad. Empezó con escaramuzas territoriales. Un día, llegué a casa del gimnasio y la pared principal de la sala, que yo había pintado de un sereno y elegante gris pálido, era ahora de un agresivo y chillón color melocotón. Casi choco contra ella. Renata estaba en el sofá, admirando su obra. ¡Ay, Ari! El gris era tan deprimente como una oficina de contables, dijo con una sonrisa condescendiente, sin apartar la vista de la pared. Esto le da un poco de vida.
un toque femenino, ¿no crees? No me preguntó. Simplemente asumió su derecho a cambiar el corazón de mi hogar. Protesté débilmente y ella puso los ojos en blanco. No seas tan dramática, es solo pintura. La siguiente víctima fue mi biblioteca, mi colección de libros de programación, manuales de diseño, biografías de pioneros tecnológicos. Era mi santuario, el testimonio físico de mi carrera. Un fin de semana que me fui a una conferencia, al volver, encontré mis libros apilados sin cuidado en cajas de cartón en el garaje, expuestos a la humedad y al polvo. En su lugar, en las estanterías que yo había diseñado, ahora se exhibía una colección de juguetes de plástico de Leo, marcos de fotos dorados con retratos de su familia perfecta y una hilera de novelas románticas de bolsillo. La explicación de Renata fue tajante. Necesitábamos más espacio para las cosas del niño. Además, seamos sinceras, tú nunca los leías. Siempre estás pegada a esa pantalla. La facilidad con la que invalidó mi pasión y mi profesión me dejó sin palabras. La cocina se convirtió en su feudo. Reorganizaba la despensa semanalmente, poniendo los ingredientes que yo usaba en los estantes más altos e inaccesibles. Si yo cocinaba, siempre había un comentario mordaz. Le falta sal, está un poco seco, ¿así es como lo haces? Las cenas se volvieron un campo de minas. Y entonces llegó el episodio que cristalizó la dinámica de nuestra convivencia. Una tarde recibí un correo que me llenó de una alegría inmensa. Había ganado el Premio Nacional a la Innovación en Desarrollo de Apps por una aplicación que había creado para ayudar a niños con dificultades de aprendizaje. Era el mayor reconocimiento de mi carrera. Esa noche, en la cena, con mis padres de visita, esperé una pausa en la interminable cháchara de Renata sobre los logros de Leo, y con el corazón latiendo con fuerza, compartí mi noticia. Hubo un silencio incómodo. Lisandro murmuró un felicidades sin convicción. Mis padres sonrieron vagamente, pero fue Renata quien tomó el control. «Ah, qué bien», dijo, con el mismo tono que usaría para comentar el tiempo. Luego se giró hacia mi madre. «Hablando de cosas importantes, ¿adivinen qué? Leo hizo un dibujo de un círculo casi perfecto hoy». Inmediatamente, la conversación giró en torno al genio artístico de mi sobrino de 3 años. Mi premio, mi éxito, mi momento de orgullo fue enterrado bajo el peso de un garabato infantil. Esa noche, sentada frente a mi ordenador, con el correo del premio abierto, sentí un vacío desolador. Y en ese vacío hice una promesa estúpida y desesperada. Si trabajaba más duro, si lograba algo aún más grande, algo tan inmenso que fuera imposible de ignorar, entonces, y solo entonces, me verían. Fue esa promesa, nacida de la herida, la que me dio la fuerza para seguir soportando. Era la lógica de un adicto, convencido de que la siguiente dosis sería la que finalmente llenaría el vacío. La mañana del día en que todo explotó había comenzado como una de las más felices y surrealistas de mi vida. El aire de la ciudad parecía vibrar con una energía diferente, o quizás era solo mi percepción, alterada por la euforia. Estaba sentada en una pequeña y bulliciosa cafetería del centro, con las manos temblando ligeramente alrededor de una taza de café humeante. El temblor no era por la cafeína, sino por la adrenalina pura que corría por mis venas. Acababa de salir de una reunión en un rascacielos de cristal y acero que había durado 3 horas. Una reunión que había redefinido mi futuro profesional. Tras meses de negociaciones, prototipos y presentaciones, había cerrado un contrato con una de las firmas tecnológicas más importantes de Silicon Valley.
Querían que desarrollara su nueva aplicación insignia, una plataforma que cambiaría la forma en que las personas interactuaban con los servicios de salud. El contrato no solo era un espaldarazo increíble a mi carrera, sino que la cifra que lo acompañaba era astronómica, suficiente para garantizar mi seguridad financiera de por vida. Mientras intentaba procesar la magnitud de lo que acababa de lograr, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Damián, mi novio desde hacía 2 años. Estoy abajo, baja cuando puedas. Salí de la cafetería y lo vi apoyado en su coche, con una sonrisa que no llegaba a ocultar un nerviosismo palpable. Damián, un arquitecto talentoso y la persona más centrada y honesta que conocía, era mi ancla en el mar caótico de mi vida familiar. Él veía a través de las fachadas y me quería no a pesar de mis peculiaridades, sino por ellas. Tengo una dura competencia hoy, dijo mientras me acercaba. ¿Competencia?, pregunté confundida. Sí, tengo que intentar superar tu gigantesco éxito profesional, respondió, y antes de que pudiera procesar sus palabras, se arrodilló. Allí mismo, en medio de la acera concurrida, con gente pasando a nuestro alrededor, sacó una pequeña caja de terciopelo negro de su bolsillo y la abrió. Dentro, un anillo de platino con un único diamante de talla esmeralda, de diseño limpio y moderno, brillaba bajo el sol. Era perfecto. Era yo. Ariadna, dijo, su voz normalmente firme, ahora temblaba ligeramente por la emoción. Eres la estructura más increíble que he conocido. ¿Quieres construir el resto de nuestros planos juntos? Las lágrimas se mezclaron con la risa y un sí ahogado que apenas logré pronunciar. Era un exceso de felicidad, una sobrecarga de alegría que me hacía sentir invencible, un contrato que cambiaba mi vida y una propuesta de matrimonio del hombre que amaba, todo en la misma mañana. Llegué a casa flotando, convencida de que nada podía arruinar ese día. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí la opresión familiar al abrir la puerta. Quería compartir mi felicidad con la ingenua esperanza de que quizás esta vez su alegría por mí fuera genuina. Los encontré en la sala. Renata, mis padres, que habían venido de visita sorpresa. Les conté lo del contrato. La reacción fue predeciblemente tibia. Un qué bien, hija de mi padre, y una pregunta de mi madre sobre si eso significaba que tendría que pagar más impuestos. Entonces respiré hondo y les mostré el anillo en mi mano. Y hay más, dije, con una sonrisa que no podía reprimir. Damián y yo nos vamos a casar. El silencio que siguió fue un mal presagio. Mi madre forzó una sonrisa tensa. Mi padre asintió lentamente, como si procesara una noticia preocupante, pero fue Renata quien verbalizó el veneno. Miró el anillo, entrecerrando los ojos. ¿Ese es el anillo? Es. Delicado, ¿no?, dijo, la palabra delicado sonando como un sinónimo de insignificante. Lo comparó con la ostentosa roca que Lisandro le había dado en sus buenos tiempos. Bueno, supongo que va con tu estilo de vida, minimalista. Luego, con una dulzura empalagosa, añadió, espero que al menos te haga feliz. Un arquitecto siempre está tan ocupado, dudo que tenga mucho tiempo para ti. Cada palabra fue un golpe calculado. No solo menospreció el anillo, sino que insultó a Damián, cuestionó mi relación y minimizó mi felicidad. Y algo dentro de mí, un resorte que había estado comprimido durante 34 años, finalmente se rompió. Tras el grito de Renata, la puerta principal se cerró con un portazo que resonó en toda la casa. Se fueron. Renata,
envuelta en su papel de víctima ofendida, arrastrando a mi sobrino y mis padres, siguiéndola como dos satélites obedientes, no sin antes lanzarme una última mirada de amargo reproche. Me quedé sola en medio de la sala, en el epicentro de la devastación emocional. El eco de las palabras de Renata, apesta fracaso, parecía haberse adherido a los muebles, al aire, a mi piel. No me moví. Me quedé de pie en el mismo sitio, mirando la puerta cerrada durante lo que pareció una eternidad. Mi mente era un torbellino de emociones contradictorias, una furia incandescente, una tristeza profunda y helada, y una extraña y nueva sensación de claridad. Era como si el grito de mi hermana hubiera sido un relámpago que, en su violento resplandor, me hubiera mostrado el paisaje de mi vida con una nitidez brutal. Finalmente, mis piernas, temblorosas, cedieron y me dejé caer en el sofá. El silencio de la casa era ahora diferente. Antes era una paz que yo había cultivado. Ahora era el silencio de un campo de batalla después de la masacre. Apoyé la cabeza en mis manos. La euforia de la mañana, el contrato, el anillo de Damián, todo parecía pertenecer a otra vida, a otra persona. Fue entonces cuando mi mano, al buscar el bolsillo de mi chaqueta, sintió la forma rectangular y fría de mi teléfono. Lo saqué lentamente. La pantalla estaba oscura, pero sabía que la aplicación seguía allí. Mi dedo tembloroso la abrió. Grabaciones. Ahí estaba. Grabación 14. Pulsé play. La discusión se reprodujo en el silencio de la sala. Escuché mi propia voz, temblorosa pero firme al principio, defendiendo mi felicidad. Escuché los murmullos apaciguadores de mis padres, tratando de sofocar el conflicto como siempre hacían. Y luego, clara, cruel e inconfundible, la voz de Renata, culminando en su veredicto final sobre mi vida y mi hogar. Lo escuché una vez, luego otra y otra más. Cada repetición era como presionar sobre una herida para asegurarse de que era real. No lo había imaginado. No había sido demasiado sensible. El veneno era real y ahora tenía la prueba. Llamé a Damián. Contestó al instante, como si estuviera esperando. ¿Estás bien? Tu hermana me acaba de enviar un torrente de mensajes de texto. Es indescifrable. Dice que la atacaste, dijo, su voz una mezcla de preocupación e incredulidad. No pude formar palabras. Un sollozo seco, un nudo de 34 años de frustración se atoró en mi garganta. Te envío algo, susurré y le mandé el archivo de audio. Hubo un silencio en la línea mientras lo escuchaba. Podía imaginar su rostro, su mandíbula tensándose. Cuando volvió a hablar, su tono ya no era solo preocupado, era tranquilo, pero con un filo de acero que nunca le había oído. Ariadna, escúchame. Esto se acabó, dijo. No era una sugerencia, era una orden nacida del amor y la indignación. Ha sido su red de seguridad, su felpudo, su chivo expiatorio durante toda tu vida. Has aguantado lo inaguantable con la esperanza de que un día cambiaran. No van a cambiar. Ya basta. Termina con esto. Ahora. Sus palabras, tan directas, tan carentes de la ambigüedad con la que mi familia siempre hablaba, fueron un electrochoque. Termina con esto. La frase resonó en mi mente. ¿Pero cómo? La idea de una confrontación final, de un destierro, me provocaba náuseas. Y entonces, en medio de esa espiral de ansiedad, un recuerdo fugaz, como un fotograma perdido, apareció en mi mente. Fue hace unos meses. Yo estaba en la cocina y Renata entró por la puerta trasera.
Hablaba por teléfono en voz baja y, al verme, colgó abruptamente y guardó un sobre abultado en su bolso. Más tarde, ese mismo día, el sobre se había caído parcialmente de su bolso mientras dormía la siesta. Estaba lleno de billetes de alta denominación. Cuando se despertó y le pregunté, se puso visiblemente nerviosa. «Ah, eso, son donaciones», tartamudeó. «Estoy ayudando a una pequeña fundación de niños huérfanos. Ya sabes, para hacer algo significativo con mi tiempo». La respuesta me pareció tan absurda, tan fuera de personaje, que la descarté. Renata y la filantropía eran dos conceptos que no podían coexistir en el mismo universo. Pero ahora, ese recuerdo volvía con una luz nueva y siniestra. Una idea loca, un plan audaz y terrible, comenzó a germinar en la tierra quemada de mi mente. Era un camino sin retorno. Si lo seguía, la frágil fachada de mi familia se haría añicos para siempre. Miré la grabación en mi teléfono. Luego pensé en el sobre lleno de dinero. La Ariadna de siempre, la fuerte y responsable, quería hacerse un ovillo y desaparecer. Pero una nueva Ariadna, una que había nacido en el eco del grito de Renata, tomó el control. Cogí mi portátil, lo abrí sobre la mesa de café y escribí Proyecto Libertad en un nuevo documento. Era hora de dejar de ser la víctima de la historia de mi familia. Era hora de empezar a escribir la mía. La transición de víctima a estratega no fue como encender un interruptor. Fue un proceso lento y doloroso, alimentado por una mezcla de furia fría, una profunda tristeza y la extraña lucidez que sigue a un trauma. Las primeras horas de mi investigación, esa misma noche, fueron febriles. Me encerré en mi oficina, el único espacio de la casa que Renata aún no había colonizado por completo, y me sumergí en el mundo digital. Proyecto Libertad. El título del documento parecía grandioso, pero mis primeros pasos fueron pequeños y cautelosos. Lo primero era verificar la existencia de esa fundación. Recordé que Renata, en uno de sus intentos por parecer sofisticada, había mencionado un nombre: la Fundación Benítez. Una búsqueda rápida en Google me dio resultados inmediatos. La Fundación Benítez para la Infancia era muy real y, por lo que parecía, muy respetada. Su fundador, el señor Román Benítez, era un filántropo de la vieja escuela, un hombre con una reputación intachable construida a lo largo de décadas. Su página web era un escaparate de profesionalismo y compasión, fotos de niños sonrientes, proyectos educativos en zonas rurales, testimonios conmovedores de familias ayudadas. Pero algo me chirrió al instante. En la sección de donaciones, las opciones eran claras y transparentes. Una plataforma segura de pago online, una cuenta bancaria oficial de la fundación y una dirección para enviar cheques. No había ni una sola mención a voluntarios que recogieran donaciones en efectivo. Mi corazón empezó a latir un poco más rápido. Esto era demasiado grande para mí sola. Necesitaba ayuda, pero no podía involucrar a nadie de mi círculo social o familiar. Entonces recordé a Javier, un antiguo colega de mi primer trabajo. Era un genio de la ciberseguridad, un hacker ético con una curiosidad insaciable y una lealtad feroz hacia las pocas personas que consideraba sus amigos. Hacía años que no hablábamos, pero me arriesgué. Le envié un mensaje encriptado, usando una de las plataformas seguras que solíamos usar para bromear en el trabajo. Javi, soy Ariadna. Necesito tu ayuda con un asunto familiar delicado. Requiere máxima discreción y tus habilidades únicas. Habrá una generosa compensación por tu tiempo. Su respuesta llegó en menos de 5 minutos.
¿Estás en problemas? Mándame los detalles. La compensación será oír la historia completa cuando acabes con quien sea que te esté molestando. Le conté una versión resumida y cuidadosamente editada de la historia, centrándome en la sospecha de fraude y omitiendo la mayor parte del drama familiar. Le pedí que investigara cualquier conexión, por tenue que fuera, entre mi hermana, Renata García, y la Fundación Benítez, y que rastreara cualquier actividad financiera sospechosa. Mientras Javier se sumergía en las profundidades de la red, yo tomé mis propias precauciones en el mundo físico. Al día siguiente, llamé a una empresa de seguridad de alta gama. Con la excusa de una actualización del sistema de seguridad exigida por el seguro del hogar tras un intento de robo en el vecindario, hice que instalaran un nuevo sistema de cámaras. Eran modelos de última generación, pequeños, discretos, casi invisibles, y cubrían todas las áreas comunes de la casa, incluyendo el porche trasero. Le expliqué a Renata que era un requisito. Ella se encogió de hombros, más preocupada por si la cámara de la sala la grababa con un mal ángulo que por las implicaciones de una vigilancia constante. No sospechó nada. Su egocentrismo era mi mejor aliado. Los días que siguieron fueron una lección de actuación. Me convertí en una experta de la doble vida. De cara a mi familia, que intentaba torpemente volver a la normalidad después de la explosión, yo era un iceberg, fría, distante, impenetrable. Me movía por mi propia casa como una extraña, limitando mis interacciones a monosílabos. Renata, por su parte, interpretó mi silencio como una rendición. Creyendo que me había aplastado definitivamente, su comportamiento se volvió aún más insufrible. Dejó de fingir, se adueñó por completo de la casa, dando órdenes a Lisandro y tratándome no ya como una hermana, sino como una empleada invisible y muda. Una tarde, mientras yo trabajaba en mi oficina, con el corazón en un puño, llegó el correo de Javier. El asunto era simple: la tenemos. El correo de Javier era breve y directo, como él. Contenía un enlace a una carpeta segura en la nube. Hice clic, introduje la contraseña y mi estómago se contrajo mientras se cargaban los archivos. Ariadna, comenzaba el informe, esto es más sucio de lo que pensábamos. Tu hermana es una aficionada, pero una aficionada muy descarada. Aquí tienes el resumen. No hay vínculo oficial. Como sospechábamos, Renata García no tiene ninguna conexión laboral o de voluntariado con la Fundación Benítez. Nunca la ha tenido. La página fantasma. Creó una página de donaciones casi idéntica a la oficial en una plataforma de crowdfunding menos conocida. Usó el logo, las fotos de los niños robadas de la web oficial y textos muy similares. Es una obra de arte del plagio y el engaño. El desvío. Todas las donaciones hechas a través de esa página se desvían a una cuenta bancaria personal. He adjuntado los extractos de los últimos 6 meses. Abrí el archivo adjunto. Era un extracto bancario a nombre de Renata. Y allí estaba todo, en blanco y negro. Pequeñas y grandes donaciones que sumaban miles de dólares cada mes. Y junto a los ingresos, los gastos, compras en boutiques de lujo, pagos en spas, cenas en restaurantes caros, la entrada de un coche nuevo a nombre de Lisandro. Estaba usando el dinero destinado a niños huérfanos para financiar su vida de fantasía. La ira que sentí fue tan intensa que me dejó sin aliento, una rabia blanca y pura que me hizo temblar. No era solo por el engaño a mí, a mi familia. Era la depravación del acto, la explotación cínica de la compasión humana. Pero necesitaba más.
Necesitaba algo irrefutable, algo que ni siquiera mi madre, la abogada defensora no oficial de Renata, pudiera negar. Necesitaba oírlo de su propia boca. Y sabía que, con su arrogancia desmedida, tarde o temprano, me lo daría. Solo tenía que esperar. La espera duró exactamente 2 días. Fue una tarde de martes. Yo estaba en mi oficina, con la transmisión en vivo de la cámara de la sala abierta en una pequeña ventana de mi monitor. Renata estaba en el sofá, hablando por teléfono con una de sus amigas, una de esas mujeres con las que competía en un juego silencioso de estatus. Llevaba puestos sus auriculares inalámbricos, así que no podía oír lo que decía, pero la veía reír, gesticular, presumir. Entonces, sacó de su bolso un nuevo bolso de diseñador, uno que yo sabía que costaba más que mi primer coche. Lo admiró, lo acarició, lo colocó en su regazo como si fuera un bebé. Luego se llevó el teléfono a la boca y dijo algo que la hizo soltar una carcajada. Decidí arriesgarme. Con un clic del ratón, activé la grabación de audio de la cámara, una función que la empresa de seguridad me había asegurado que era de alta fidelidad. Esa noche, cuando la casa finalmente quedó en silencio, me senté en la oscuridad de mi oficina, me puse mis propios auriculares y reproduje el video. La voz de Renata, nítida y clara, llenó mis oídos. Y entonces, la tonta me preguntó si el dinero era para la caridad, decía, su voz goteando diversión. Claro que es para caridad, querida. La caridad de mantenerme fabulosa. No tienes idea de la cantidad de dinero que esta gente rica y culpable está dispuesta a dar si les pones una foto de un niño triste. Estos ricos son tan tontos, creen que su dinero va a los pobres huerfanitos. Hizo una pausa dramática y luego soltó la frase que selló su destino. Este bolso nuevo es cortesía de 10 donantes muy generosos. Ni se imaginan lo bien que le queda su dinero a mi brazo. La grabación terminó. Me quité los auriculares y me quedé mirando la pantalla en blanco. No sentía nada. Estaba vacía. El monstruo no era una caricatura, era real, y vivía al final del pasillo. Guardé el archivo de video en la misma carpeta segura que el informe de Javier. La titulé La prueba final, pero tener el arma y estar dispuesta a usarla son 2 cosas muy diferentes. Esa noche no dormí. Me senté en el borde de mi cama, mirando las luces de la ciudad. El peso de mi decisión me aplastaba. Iba a exponer a mi hermana. Iba a provocar un terremoto en mi familia. ¿Era esto lo que quería? ¿Convertirme en la destructora? Damián, que se había quedado conmigo esa noche, se despertó y me encontró allí, inmóvil. Se sentó a mi lado, sin decir nada, simplemente estando presente. Apoyé mi cabeza en su hombro. ¿Me estoy convirtiendo en un monstruo, Damián? Susurré en la oscuridad la pregunta que me atormentaba. Él se quedó en silencio por un largo momento. Luego me tomó la cara entre sus manos y me obligó a mirarlo. Escúchame, dijo, su voz suave pero firme. Un monstruo destruye por placer. Un superviviente se defiende para poder vivir. Tú no eres un monstruo, Ariadna. Eres una superviviente que finalmente ha decidido luchar. Sus palabras fueron el permiso que no sabía que necesitaba. La duda se disipó, reemplazada por una resolución de acero. Al día siguiente, envié un correo electrónico a la oficina del señor Román Benítez, solicitando una reunión urgente. La razón: tengo información crítica sobre un posible fraude que utiliza el nombre de su fundación. La cuenta atrás había comenzado. La ironía tiene un sentido del humor retorcido.
La oportunidad perfecta para ejecutar mi plan no la tuve que crear yo. Me la sirvió en bandeja de plata la propia arrogancia de mi hermana. Una semana después de mi noche de revelaciones, Renata anunció, con la grandilocuencia de una reina, decretando un edicto, que iba a celebrar la fiesta del primer cumpleaños de Leo en mi casa. Será algo grande, memorable, dijo una mañana, mientras hacía una lista de invitados en su iPad sentada en mi mesa de comedor. Vendrá toda la familia, por supuesto. Mis amigas del club de lectura, los socios importantes de Lisandro, bueno, los que le quedan. Tenemos que dar una buena imagen, Ariadna. Demostrar que somos una familia fuerte y unida, que hemos superado nuestras dificultades. La audacia de sus palabras me dejó momentáneamente sin aliento. Quería usar mi casa, el símbolo de mi éxito ganado con esfuerzo, como un escenario para proyectar una imagen de su propio éxito ficticio, una farsa de resiliencia. En el pasado, habría protestado débilmente, habría argumentado sobre el estrés y el desorden, solo para ser arrollada por su voluntad de hierro y el coro de apoyo de mis padres. Pero esta vez fue diferente. La nueva Ariadna, la estratega, vio la oportunidad. Sonreí. Fue una sonrisa pequeña, apenas una curva en mis labios, pero fue tan inusual, tan fuera de mi repertorio de sumisión, que la descolocó por un segundo. Claro, Renata, dije, mi voz sonando extrañamente tranquila y cooperativa. Me parece una idea maravillosa. Será un día especial para Leo. Cuenta conmigo para lo que necesites. Me miró con una mezcla de sospecha y triunfo. La sospecha duró poco. Su ego, siempre insaciable, se impuso. Creyó que finalmente me había domesticado, que el grito en la sala había sido la estocada final que me había puesto en mi lugar. Perfecto, dijo, volviendo a su lista. Entonces necesito que te encargues del catering. Y por favor, trata de vestirte un poco mejor ese día. ¿Quieres? Algo que no parezca que acabas de salir de una cueva de programadores. No quiero que asustes a los invitados. Asentí dócilmente, saboreando en silencio la anticipación del drama que se avecinaba. Mientras ella planeaba su fiesta de apariencias, yo me dediqué a planear mi propia producción, una con un final mucho más explosivo. Mi primera llamada fue para confirmar mi reunión con el señor Román Benítez. Le expliqué que la información que tenía era delicada y que las pruebas eran tan condenatorias que prefería presentárselas en persona y en un contexto que demostrara la gravedad y la desfachatez del asunto. Le extendí una inusual invitación a la fiesta de cumpleaños de mi sobrino. Creo que le interesará conocer en persona a una de sus más entusiastas recaudadoras de fondos, le dije, cargando la frase de significado. Intrigado y claramente preocupado, aceptó. Sería mi testigo de honor. Mi segundo invitado especial era, por supuesto, Damián. Él sería mi apoyo, mi ancla, mi guardia pretoriana emocional. Le mostré el video y la grabación de audio. Su rostro pasó de la incredulidad a una ira helada y controlada. Voy a estar a tu lado en cada segundo, prometió, y la determinación en sus ojos me dio una fuerza inmensa. El día de la fiesta la casa se transformó. Un ejército de globos, serpentinas y un gigantesco castillo inflable en el jardín la convirtieron en un circo. Se llenó de gente que apenas conocía, familiares lejanos que solo aparecían para eventos, como mi tía Brígida, la hermana de mi madre, una mujer cuya única habilidad social era la crítica velada. Amigas de Renata, un batallón de mujeres con el mismo peinado, el mismo bolso de marca y las mismas sonrisas falsas y depredadoras. Era un desfile de superficialidad, y mi casa era la pasarela.
Renata estaba en su elemento. Se movía entre los invitados como una reina en su corte, aceptando cumplidos por su hermosa casa, por su impecable gusto para la decoración. Yo me mantuve en un segundo plano, observando, esperando, serví bebidas, sonreí a los extraños, recalenté aperitivos. Estaba interpretando el papel de la hermana menor, dócil y servicial, una última y magnífica vez. A las 7 en punto, puntual como un reloj suizo, llegó el señor Benítez. Era un hombre de unos 70 años, con el pelo blanco y un aire de dignidad y amabilidad que parecía fuera de lugar en medio de tanta frivolidad. Renata, al verlo, casi se desmaya de la emoción. Tener a una figura tan respetada en su fiesta era un golpe de estatus que ni en sus sueños más salvajes había previsto. Corrió a recibirlo, deshaciéndose en halagos y reverencias. Señor Benítez, qué inmenso honor. Soy Renata García, una gran admiradora de su trabajo. De hecho, como le habré contado a mi hermana, he estado ayudando a recaudar fondos para su maravillosa causa, dijo, su voz goteando una santidad empalagosa. El señor Benítez le sonrió cortésmente, pero sus ojos me buscaron a mí. Encantado de conocerla, señora García. De hecho, su hermana Ariadna me ha hablado mucho de usted. Vi un destello de pánico en los ojos de Renata, una sombra fugaz que cruzó su rostro perfectamente maquillado. Fue el primer indicio de que el suelo bajo sus pies no era tan firme como ella creía, pero se recuperó rápidamente, atribuyéndolo a un comentario sin importancia. El escenario estaba listo, los actores estaban en sus posiciones, las cámaras, las mías, estaban grabando. Era hora de que comenzara el tercer acto, el punto culminante de la fiesta, el momento que Renata había estado esperando para consolidar su imagen de matriarca perfecta, llegó después de que el pequeño Leo, abrumado y cubierto de pastel de chocolate, fuera llevado a la cama. Renata, con una copa de champán en la mano, tintineó suavemente con una cuchara para pedir silencio. La cacofonía de charlas, risas y música de fondo se fue apagando hasta convertirse en un murmullo expectante. Todos los ojos, más de 50 pares, se volvieron hacia ella. Se paró en el centro de la sala, bajo la luz de la lámpara que yo había elegido. Se había cambiado a un vestido de seda rojo que la hacía destacar como una llama en la penumbra. Lisandro estaba a un paso detrás de ella, sonriendo con la vacua expresión de un príncipe consorte. Mis padres la miraban con una devoción casi religiosa, un orgullo tan ciego que resultaba doloroso. Se sentía como una coronación, y yo era la única en la multitud que sabía que la reina era una impostora. Queridos amigos, querida familia, comenzó, su voz resonando con una emoción cuidadosamente calibrada, como una actriz en su noche de estreno. Quiero agradecerles a todos desde el fondo de mi corazón por estar aquí hoy, celebrando el primer año de nuestro pequeño milagro, Leo. Hizo una pausa, paseando una mirada conmovida por la sala, asegurándose de que todos estuvieran cautivados. Este último año, continuó, su voz bajando a un susurro confesional, no ha sido fácil. Como muchos de ustedes saben, Lisandro y yo hemos pasado por momentos de gran dificultad. Hemos enfrentado tormentas que habrían hundido a muchas parejas. Hubo murmullos de simpatía. La gente asentía, conmovida por su aparente vulnerabilidad, pero hemos aprendido que lo más importante, lo que realmente te mantiene a flote, es la familia, el amor y el apoyo incondicional. Sus ojos, brillantes por lágrimas que nunca llegarían a caer, se detuvieron en mí.
Sentí cómo la atención de toda la sala se desviaba hacia donde yo estaba, de pie junto a la barra de bebidas, sintiéndome como un insecto bajo un microscopio. Y hablando de apoyo, dijo, y su voz se llenó de una falsa y empalagosa sinceridad que me revolvió el estómago. Quiero darle un agradecimiento muy, muy especial a mi hermanita Ariadna. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Mi tía Brígida, que estaba cerca, me dio un codazo suave en las costillas, un gesto que decía, ¿ves? Al final te reconoce, deberías estar agradecida. Gracias, Ari, dijo Renata, y la forma en que pronunció mi apodo sonó como un insulto. Gracias por abrirnos las puertas de tu humilde hogar en nuestro momento de mayor necesidad. Sé que este lugar no es mucho, es un poco pequeño para una familia y le falta algo de calidez. Pero tu corazón es grande. Has demostrado ser la hermana que siempre supe que podía ser, en el fondo. La humillación fue una obra maestra de la crueldad pasivo-agresiva. Fue pública, deliberada y exquisitamente diseñada para ponerme en mi lugar. No solo me estaba agradeciendo de una manera que me menospreciaba, sino que estaba criticando mi casa, mi santuario, mi mayor logro, frente a todos los que conocía. La llamó humilde, pequeña, fría. Cada adjetivo era una daga envuelta en seda. Y lo peor, lo que me hizo sentir una náusea helada, fue que la audiencia se lo tragó por completo. La gente sonreía, asentía con la cabeza, veían a una hermana mayor magnánima y agradecida, y a una hermana menor afortunada por tener la oportunidad de ayudar. No veían el veneno, la condescendencia, los 5 años de abuso encapsulados en esa frase perfectamente construida. Vi a Damián tensar la mandíbula, sus nudillos blancos alrededor de su copa. Vi al señor Benítez fruncir ligeramente el ceño, una expresión de confusión en su rostro amable. Y vi a mis padres, Amparo y Fermín, sonriendo, rebosantes de orgullo por su hija pródiga, la que incluso en la adversidad podía ser tan generosa con sus palabras. Renata levantó su copa, su rostro iluminado por el triunfo. Por la familia brindó, su voz resonando con una autoridad que no le pertenecía, en una casa que no era suya. Por la familia, respondieron todos al unísono. Mientras yo levantaba mi copa, mi mano estaba perfectamente firme. La ira que sentía ya no era una emoción caliente y cegadora, era fría, precisa y afilada como un bisturí. Renata había cavado su propia tumba con palabras, y yo estaba a punto de entregarle la pala para que terminara el trabajo. Cuando el coro de "por la familia" se apagó y la gente empezó a beber de sus copas, no volví a mi rincón en la sombra. Di un paso al frente, moviéndome hacia el centro de la sala, con una calma que pareció sorprender a todos. Coloqué mi copa intacta en la mesa de café y me giré para encarar a la multitud, con una sonrisa serena en mi rostro. La sala, que había empezado a llenarse de nuevo con el murmullo de las conversaciones, se silenció por segunda vez, esta vez con una nota de curiosidad e intriga. «Qué hermosas palabras, hermana», dije, mi voz tranquila pero proyectada para que todos pudieran oírla. «Realmente conmovedor, me has inspirado. Hablando de corazones grandes y de la verdadera naturaleza de nuestra familia, me gustaría compartir algo con todos ustedes. Un pequeño homenaje a la verdadera Renata, la mujer multifacética que no todos tienen el privilegio de conocer». Vi la confusión en su rostro, que rápidamente se transformó en una chispa de alarma. Abrió la boca para interrumpirme, probablemente para decir que no era el momento ni el lugar, pero yo fui más rápida. Con un movimiento fluido, cogí mi tableta,
que había dejado estratégicamente en la mesa auxiliar y la conecté al sistema de cine en casa. La gran pantalla de televisión, que hasta ese momento mostraba un pase de diapositivas de fotos cursis de Leo, se quedó en negro. Primero, algo que demuestra el profundo e inquebrantable amor fraternal que compartimos, anuncié a la sala ahora en completo silencio. Pulsé play. La pantalla permaneció en negro, pero el audio, grabado con la alta fidelidad de mi teléfono, llenó la sala. Primero, mi propia voz, temblorosa de ira contenida. Luego, los murmullos apaciguadores de mis padres. Y finalmente, brutalmente claro, nítido y sin distorsión, el grito de Renata. Esta casa apesta a fracaso, igual que tú. El shock en la sala fue una onda expansiva. El aire se volvió eléctrico, denso, la gente se miraba, con los ojos abiertos de par en par, las sonrisas congeladas en sus rostros. Vi a mi madre Amparo llevarse una mano a la boca, su rostro de un blanco cerúleo. Mi padre Fermín parecía haberse encogido, como si quisiera que la tierra se lo tragara. La sonrisa de Renata se había desvanecido, reemplazada por una máscara de horror y pánico. Pero no se preocupen, continué con la misma calma mortal, mi voz cortando la tensión como un cuchillo. Esa es solo su forma de expresar cariño en privado. Ahora, permítanme mostrarles su increíble generosidad y su gran corazón en acción, con los más necesitados. Con un segundo clic, el video de la cámara de seguridad apareció en la pantalla. La imagen era nítida, en alta definición. Renata en mi sofá, admirando su nuevo y carísimo bolso de diseñador, hablando por teléfono. Y entonces, su voz, su propia voz, amplificada por los altavoces del sistema de sonido, llenó la habitación una vez más, esta vez con una crueldad diferente, una crueldad fría y calculadora. Claro que es para caridad, querida, la caridad de mantenerme fabulosa. Este bolso nuevo es cortesía de 10 donantes muy generosos. Ni se imaginan lo bien que le queda su dinero a mi brazo. Si el audio había causado shock, el video provocó un cataclismo. Un jadeo colectivo recorrió la sala, seguido de un silencio sepulcral. Las sonrisas falsas se derritieron, reemplazadas por expresiones de asco, desprecio e incredulidad. Las amigas de Renata la miraban como si fuera una extraña, una criatura venenosa que acababan de descubrir en su nido. Mi tía Brígida parecía haberse tragado su propia lengua, pero la reacción más importante, la que yo había estado esperando, fue la del señor Román Benítez. Se puso de pie lentamente, su cuerpo erguido a pesar de sus 70 años, su rostro amable ahora una máscara de furia glacial y profunda decepción. Se giró para mirar a Renata, que estaba paralizada, temblando, con el rostro blanco como el papel. Señora García, dijo el señor Benítez, y su voz, aunque no era alta, resonó con una autoridad que silenció hasta el último susurro. ¿Qué significa esto? Ha estado usted usando el nombre de mi fundación, el sufrimiento de niños huérfanos, para comprarse bolsos de lujo. Lisandro, su esposo, la miraba fijamente, la comprensión y la humillación luchando en su rostro. ¿Renata?, susurró, la palabra cargada de una traición que iba más allá del dinero. ¿Qué has hecho? Toda la farsa, todo el teatro, todo el elaborado castillo de naipes que había construido durante años a base de mentiras, manipulación y la buena voluntad de los demás, se había derrumbado en menos de 2 minutos. Estaba desnuda,
expuesta bajo las luces implacables de la verdad que yo, su hermana invisible, la que apestaba a fracaso, había encendido y no había a dónde huir. El colapso de Renata no fue una implosión silenciosa, fue una demolición ruidosa y desordenada, despojada de cualquier atisbo de dignidad. Empezó a balbucear, una letanía de negaciones cada vez más frenéticas y menos coherentes que nadie en la sala creyó. No es lo que parece, es un malentendido. Ariadna lo ha manipulado, lo ha editado. Ella me odia, siempre me ha odiado y quiere destruirme. Pero las pruebas eran irrefutables. Su propia voz, su propia imagen la habían condenado sin posibilidad de apelación. Los invitados, sintiendo el hedor de un escándalo monumental y temiendo ser salpicados por la metralla, comenzaron a escabullirse. Fue un éxodo silencioso y avergonzado. Murmuraban excusas sobre niñeras que tenían que volver a casa o reuniones tempranas al día siguiente. Evitaban mi mirada, pero sobre todo evitaban la de Renata. Mi tía Brígida fue una de las primeras en irse, desapareciendo por la puerta con la agilidad de un fantasma, sin siquiera una mirada de despedida. La fiesta había terminado. El funeral social de Renata acababa de comenzar. Fue mi madre, Amparo, quien rompió el hechizo de horror que paralizaba a los pocos que quedaban. Fiel a su papel de toda la vida, corrió hacia Renata, no para confrontarla por sus crímenes, sino para protegerla de sus consecuencias. La rodeó con sus brazos mientras Renata sollozaba histéricamente, una actuación de desesperación que ya no convencía a nadie. Luego se giró hacia mí, y sus ojos, los mismos ojos que me habían mirado con indiferencia durante años, ahora lanzaban dagas de puro odio. Ariadna, siseó, su voz temblando de furia. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia hermana, delante de toda su familia, de sus amigos? Eres cruel, eres una víbora, has destruido a tu familia. Por primera vez en mi vida, su ira no me perforó. Sus intentos de culparme, de invertir los roles y convertirme en la villana, rebotaron en el escudo de mi nueva y fría resolución. La miré, no como una hija buscando aprobación, sino como una adulta mirando a otra, y sentí una oleada de lástima. La pregunta, mamá, no es cómo pude yo, dije, mi voz tranquila, cortante. La pregunta es cómo pudo ella robar dinero destinado a niños huérfanos. La pregunta es cómo pudiste tú, mi madre, sentarte ahí y escuchar cómo me llamaba un fracaso en mi propia casa y no decir absolutamente nada. La familia no se ha destruido hoy, mamá. Estaba rota desde hace mucho tiempo. Hoy solo hemos dejado de fingir. Mi padre, Fermín, finalmente reaccionó. Dio un paso vacilante hacia mí, su rostro una máscara de confusión y dolor. Hija, esto no era necesario. Podríamos haberlo hablado en privado como una familia. ¿En privado? Reí, una risa corta y sin alegría que sonó extraña en mis propios oídos. Como todas las otras veces que intenté hablar y me dijisteis que estaba exagerando, como todas las veces que me pedisteis que fuera la más madura y que cediera. No, papá, el tiempo para hablar en privado se acabó hace mucho tiempo. La humillación que Renata me infligió fue pública y su rendición de cuentas también tenía que serlo. Damián, que había permanecido en silencio a mi lado, se acercó y puso una mano tranquilizadora en mi espalda. Su presencia era una declaración silenciosa de apoyo incondicional. Mientras tanto, Lisandro, que había estado observando la escena como si viera una película de terror, finalmente se movió. Se acercó a su esposa,
que ahora sollozaba en el hombro de mi madre. Su rostro estaba vacío, desprovisto de ira o de pena. Era el rostro de alguien que ha llegado al final de un largo y agotador camino. Renata, dijo, con una voz extrañamente calmada, necesito las llaves del coche y tus tarjetas de crédito. Renata lo miró, sus ojos llenos de pánico. Pero, ¿a dónde vas? ¿Qué vamos a hacer? No lo sé, dijo él, encogiéndose de hombros con una finalidad aterradora. No sé qué voy a hacer yo, pero sé que ya no lo vamos a hacer juntos. Se giró y sin mirar a nadie más, salió de la casa, cerrando la puerta suavemente detrás de él. El abandono de su esposo, su último pilar de estatus, fue el golpe final. Renata dejó escapar un gemido, un sonido animal de pura desesperación y se derrumbó en el suelo. El monstruo de la codicia y la arrogancia que había creado y alimentado durante años finalmente se la estaba devorando. Con la partida de Lisandro y el éxodo de los invitados, la sala, que hacía una hora bullía de falsedad y celebración, ahora se sentía cavernosa y fría. El silencio estaba puntuado solo por los sollozos entrecortados de Renata. El campo de batalla había quedado reducido a sus combatientes finales, yo y Damián, de pie, representando la nueva realidad. Renata, un montón de seda roja y desesperación en el suelo, protegida por mi madre, mi padre, pareciendo un fantasma atrapado entre dos mundos, y el señor Benítez, cuyo rostro severo era el de un juez a punto de dictar sentencia. Me acerqué a mi hermana. Ella se encogió en el suelo, como si esperara un golpe físico, pero la violencia ya no era necesaria. La furia que había sentido se había disipado, dejando en su lugar un cansancio profundo y una extraña y distante piedad. Renata, dije, y mi voz era la de una extraña, una ejecutora dictando los términos de una rendición incondicional. Tú y tu hijo tienen 24 horas. Empaca tus pertenencias, todo lo que trajiste a esta casa, y vete. Mañana a esta hora he contratado a un cerrajero para que cambie todas las cerraduras. Mi madre levantó la cabeza, sus ojos inyectados en sangre. No puedes hacer eso. Es tu hermana. ¿A dónde irá? Está sola, con un bebé. Ese ya no es mi problema, mamá, respondí, mi voz sin un ápice de duda. Ha tenido 5 años, 1825 días, para encontrar un lugar. Le ofrecí un refugio, y ella lo trató como un territorio conquistado, llenándolo de desprecio. La hospitalidad tiene un límite, y el suyo se agotó esta noche. Hice una pausa, y luego la miré directamente a los ojos. Y para que quede claro, si para mañana por la noche no te has ido, este video, señalé la pantalla de la televisión junto con los extractos bancarios y toda la investigación de Javier, será entregado a la policía y a los 2 periódicos más importantes del país. La elección es tuya, vete en silencio o enfréntate a un escándalo público y a posibles cargos criminales. Luego, me giré hacia mi padre. Fue el momento más difícil, el corte final del cordón umbilical que me había estado estrangulando durante 34 años. Y ustedes 2, dije, y mi voz se suavizó, no por debilidad, sino por una tristeza genuina, por lo que se había perdido para siempre. Ustedes también tienen una elección. Pueden pasar el resto de sus vidas siendo los guardianes de Renata, permitiendo su comportamiento tóxico, limpiando sus desastres y viviendo en su mundo de mentiras. O pueden, por primera vez, intentar construir una relación honesta y respetuosa con la hija que sí les queda.
pero no pueden tener ambas cosas. Si eligen seguir protegiéndola, si intentan llamarme para culparme o manipularme, entonces para mí habrán elegido su bando, y yo seguiré adelante con mi vida sin ustedes. El ultimátum quedó suspendido en el aire, pesado e irrevocable. No esperé una respuesta. Les di la espalda y caminé hacia Damián. Él tomó mi mano, sus dedos entrelazándose con los míos con una fuerza tranquilizadora. Juntos salimos al porche, dejando atrás los escombros de la familia que una vez fue. El aire nocturno era fresco y olía a tierra mojada por el riego. Respiré hondo y por primera vez en 5 años sentí que podía llenar mis pulmones por completo, sin que ninguna opresión me lo impidiera. La guerra había terminado, yo había sobrevivido. Han pasado 6 meses desde la noche de la fiesta. 6 meses de un silencio que al principio fue extraño y luego se convirtió en una paz reconstructiva y bienvenida. Renata, fiel a su naturaleza dramática, no se fue en 24 horas. Intentó atrincherarse, pero una carta formal del abogado de Damián, detallando las posibles consecuencias legales, la convenció. Se mudó a un pequeño y sombrío apartamento que mis padres le alquilaron, un castigo mucho más adecuado que cualquier cosa que yo pudiera haber ideado. Lisandro, como era de esperar, le pidió el divorcio. La última vez que supe de ella, a través de un comentario reacio de mi padre, estaba enfrentando una demanda civil de la Fundación Benítez y había perdido a todo su círculo social. Su mundo de apariencias se había derrumbado, dejándola solo con la fea verdad de sí misma. Mis padres intentaron la ruta de la manipulación emocional al principio. Hubo llamadas llorosas de mi madre, mensajes de texto de mi padre hablando de la importancia de perdonar y olvidar. Me mantuve firme. Hace un mes aparecieron en mi puerta sin avisar. Por primera vez en mi vida no hubo excusas para Renata ni acusaciones veladas hacia mí. Solo una disculpa torpe, incompleta y tardía, pero una disculpa al fin y al cabo. Es un comienzo, pero la confianza, como el cristal, una vez rota, nunca vuelve a ser la misma. Nuestra relación es ahora cautelosa, como la de 2 extraños que intentan aprender un nuevo idioma. Damián y yo estamos planeando nuestra boda. Será algo pequeño, íntimo. Mi casa, mi santuario, vuelve a ser mía. He vuelto a pintar la sala de un sereno gris pálido. Mi color, el olor a fracaso ha sido reemplazado por el aroma del café por las mañanas, de los libros nuevos y de la brisa fresca que entra por las ventanas abiertas. A veces, por la noche, cuando el silencio es más profundo, pienso en todo lo que pasó y me doy cuenta de que la verdadera tragedia no fue el odio de mi hermana. Fue mi propia y desesperada necesidad de aprobación la que me mantuvo encadenada a esa dinámica tóxica durante años. La paz no llegó cuando la derroté, llegó cuando dejé de necesitar que mi familia me viera y finalmente aprendí a verme a mí misma con claridad y respeto. Dicen que la sangre es más espesa que el agua, que la familia es lo primero. Pero he aprendido que el respeto propio es el cimiento sobre el que se construye una vida sana. Y a veces, para poder construir tu propia casa, tienes que aceptar que el viejo edificio familiar, por mucho que duela, está en ruinas y tienes que marcharte. Así que les pregunto, a ustedes que han escuchado mi historia, ¿hice lo correcto al exponer a mi hermana frente a todos? ¿O existía una manera menos destructiva de reclamar mi vida?